Por Aboye, feliz día para todos. Por acá IFA Temia Subón quien les saluda y les da la bienvenida a Escuela IFA. Continuando con esta serie de videos que hacemos para toda nuestra comunidad que se encuentra presente en las distintas plataformas, redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, a todas las personas que nos miran a través de Patreon, patreon.com, Escuela IFA, a todas aquellas personas que participan en los distintos módulos de estudio, vía WhatsApp. También enviamos un cordial saludo, saludamos a todos, agradecidos por su participación en las distintas áreas donde pues ustedes se encuentren. A todas las personas que se van sumando día a día, pues también bienvenidos. Esperamos que todos estos mensajes hayan sido de su ayuda y lo sigan siendo para que puedan tener una mejor vida, calidad de vida, ayudándose, apoyándose, interactuando con la energía espiritual, en este caso de Ifá, o puede ser también la energía de Orisha, de sus ancestros, de su Ori, etc. Vamos a hablar de un tema importante hoy también, como todos los que hemos tocado anteriormente. Vamos a tratar de aclarar ciertas dudas de preguntas que nos hacen y también cosas que observamos en la práctica de algunas personas que se acercan. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de cómo interpretar, en este caso, los versos de Ifá. ¿Okay? Nosotros hicimos un video que está colgado, por supuesto, en YouTube, acerca de cuáles son las partes de un verso de Ifá. Vamos a partir primero de que nosotros hacemos videos. A todas las personas que ya están iniciadas y nos miran, por supuesto, pueden entender cuando los videos están dirigidos a personas que definitivamente ya pasaron por una iniciación y ya conocen de ciertos aspectos generales que nosotros mencionamos. A todas aquellas personas que no han sido iniciadas, por supuesto, hay contenido acá que, a pesar de que nosotros no vamos a revelar ningún tipo de rituales, ni secretos, ni formas de hacer cosas, liturgias, procedimientos, etcétera, pues no van a entender lo que estamos hablando porque no se sienten en contexto. Por eso hacemos videos para, digamos, a nivel general, para un público generalizado, personas que se acercan, personas que inclusive practican otras filosofías de creencias espirituales y simplemente se acercan acá a ver, a conocer de qué estamos hablando. Gente que viene referida, gente que trata de conseguir acá alguna respuesta por alguna situación que se presente en sus vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive aquí hay personas que nosotros humildemente hicimos un pequeño aporte de una pequeña, digamos, visión o consejos, herramientas acerca de los 256 Odu. Y hay personas acá que, bueno, fueron a una adivinación, una consulta oracular con Ifá y simplemente miran acá la biblioteca de archivos que tenemos y buscan de apoyarse en lo que nosotros dijimos allí, ¿ok? Aquí hay un espectro grande de participantes y por eso es bueno aclarar, en este video lo voy a hacer, este video va a ir tanto dirigido como para personas iniciadas como aquellas que simplemente asisten a pues una consulta oracular o a una guiatura con una persona que esté iniciada tanto en Ifá, básicamente en Ifá, pero también puede aplicarse a las personas que están iniciadas en Orisha. Porque hay que saber interpretar un verso de Ifá, porque dentro de la liturgia, es decir, dentro de la práctica, cuando usted va a una consulta oracular con un babalawo, con un iniciado en Ifá, lo que se determina allí para poder hablar con usted, para tener una conversación acerca de cómo solucionar o no un problema, una situación, o cómo mejorarla, o cómo, digamos, ayudarle a que siga teniendo éxito en lo que está sucediendo, o simplemente tener herramientas para poder, inclusive cuando usted se inicia, si es esto lo que está sucediendo, herramientas para poder darle un mejor mensaje para que usted pueda conducirse. Lo que se obtiene allí se llama Odu, ¿okay? Un Odu que viene manifestado por una figura, una forma, ¿okay? Que no vamos a hablar de nada de eso aquí hoy. Y eso va a tener un mensaje. Eso, dentro de ese Odu hay una cantidad de mensajes, herramientas, consejos, medicinas, guiaturas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ese Odu, ¿ok? Dentro de la práctica de Ifá hay 256 Odu, ¿ok? Y cada uno de esos mensajes, como te digo, es diferente. Puede haber alguna semejanza entre uno y otro en muchas historias,
pero básicamente cada uno va a tener, digamos, su propia energía, su propia elocuencia, su propia personalidad, su propia forma de proceder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Cada Odu tiene una cantidad de mensajes. Esos mensajes están en forma de poesía, como una poesía relatada a través de que nosotros llamamos ese Ifá o un verso de Ifá, un verso de una poesía, ¿ok? En donde se nos explica, no sé, Afin lo fibu baraiwu, aroniana buku beba shalayari fafun emi, tisho amori shabu guji, tijo yola la bujola ra boni boni ko waso bebo urubu, enje orisa temilo suru, temilo bambo kosion yon orisa temilo suru, por ejemplo. Es un verso Ifá, ¿ok? Es un relato que está contando una historia, no sé, Perepe, Awenuibu, Adifafun, Orisalauche de Mabo, Tijo Faladofun, Ireke, Ebonibuni Kosobebo Urubo, así, versos de Ifá, ¿ok? Ese verso, esa poesía, ese canto, dentro de cada Odu, va a manifestarse, digamos, innumerable cantidad de veces. Es decir, un Odu Ifá puede tener 100 versos, 200 versos, 300 versos. ¿Y de dónde salieron esos versos? Viene la tradición oral de una tierra en Nigeria donde se practica esta filosofía aborigen. ¿Ok? Y los versos, los cantos, las poesías, por supuesto, a medida que van avanzando generaciones y generaciones de personas que los van aprendiendo, los van diciendo a sus estudiantes, a sus hijos, a sus familiares, a las personas que están con ellos día a día, formando parte de esta educación y formación. ¿Okay? Cada de esos versos, cada parte de ese verso tiene con él un mensaje. Un mensaje que está manifestado dentro del mismo verso. Nos dicen de qué se trata el verso. Hay unos personajes principales, se dice qué fue lo que pasó con ese personaje, si ese personaje hizo voz, si no lo hizo, cuál fue el resultado que obtuvo, cuál es el canto o el final que nos revela qué fue lo que pasó con ese personaje dentro de ese verso, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es decir, el verso ya en su propia estructura te va a decir qué es lo que está pasando. El tema de interpretar un verso no es algo, digamos, a libre albedrío de la persona. No existe esto. Lo que existe es que usted tiene que aprenderse el verso, conocerlo, estudiarlo, saber lo que se está diciendo allí, ¿okay? Entender qué se está diciendo, para entonces usted repetir ese verso, narrarlo, recitarlo, ¿okay? En el momento de una consulta oracular y ver si Orumilifá determina que ese verso con ese mensaje que se está relatando es directamente relativo o necesario o propio para indicárselo al cliente, dependiendo de la situación que esté atravesando. Punto. Si IFA dice que ese verso tiene que ver con esa situación, entonces usted va a relatar el EBO de ese verso, la medicina de ese verso, y se le va también a preguntar a Orúmila si está de acuerdo con que se repita ese mismo EBO que hizo ese personaje o esos personajes dentro de ese verso en ese momento para obtener ese resultado que ahí se menciona. Orúmila puede determinar que sí o que no, ¿ok? Tampoco vamos a hablar de qué se hace en ese caso en este video, porque ya lo hemos hablado en otros y esto también formaría parte de otro material. Pero básicamente ese es el procedimiento. Aquí no se trata de que yo entonces me pongo a lucurar ideas basándome en un verso porque yo tengo que poner las cosas en contexto. No se trata de eso. Aquí, sinceramente, y aunque suene algo a veces un poco tajante o de mal gusto, hay personas que no les gusta, pero aquí no se trata de lo que usted opine o lo que usted crea, se trata de lo que dice IFA, de lo que está expresado en el verso. Punto. Una vez que usted ha relatado el verso, hay una historia. Si hay un relato, hay una historia donde se expresa qué pasó, se habla más acerca del verso, después que usted lo recita, se habla con el cliente acerca de esa historia que aparece allí. Que usted pueda relacionar lo que pasó en esa historia con la vivencia de ese cliente en ese momento es otra cosa, pero que usted comience a inventar o a crear situaciones donde no existen es otra, y es lo que no se debe hacer. Por eso es importante entonces comprender la estructura del verso, aprendérselo, saber lo que se dice allí, saber lo que significan las cosas. ¿Por qué? Porque si usted obtiene un verso, no importa cómo usted lo obtuvo,
Es decir, usted puede recibir un verso de un sacerdote de Ifá, una persona anciana que se lo relató, o una persona joven, un niño yorubá nativo que se lo recitó y usted lo escribió, o usted pagó y se lo grabaron, o usted pagó y se lo escribieron, o usted confía en la persona que se lo está dando y el verso está estructurado y usted entiende que esto viene de personas que son autóctonas o son originarias de tierra yorubá, y por supuesto este verso contiene pues lo que usted está buscando, que son los personajes, los mensajes, el esbo, la medicina, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted se va a dedicar a entender qué le están diciendo en ese verso. Y si no lo puede saber, usted va a preguntar a la persona que le dio el verso, o usted va a investigar, porque usted es una persona que quiere aprender y quiere estudiar. Entonces usted se va a abocar a estudiar, a aprender, a conocer de la liturgia, porque si usted va a relatar un verso y usted no tiene idea qué es lo que generalmente pasa, de qué es lo que le están hablando en el verso, entonces usted va a empezar a inventar cosas que no existen. Y eso existe en muchísimos versos de Ifá. Si a ti te hablan de eco, por ejemplo, eco, esa palabra va a aparecer si usted no tiene los símbolos tonales, los símbolos de entonación en la palabra, y usted nunca jamás ha leído esa palabra ni sabe lo que significa, usted va a conseguir esa palabra en distintos versos de Ifá, en distintos odu, ¿ok? En distintos odu y en distintos versos. Pero eco puede ser, por ejemplo, un gusano, ¿ok? Pero también puede ser una ciudad antigua, ¿ok? Como se llamaba antes a la ciudad de Lagos, por ejemplo, que antes era la capital de Nigeria. Pero eco también es como hablamos en estos días, eco agigi, es un tamal de que se hace con fécula de maíz. Entonces, si usted no sabe lo que están diciendo allí y de qué se trata y por qué se está nombrando eco, usted va a empezar a inventar cosas. A lo mejor están hablando del parásito o del gusano o de la lombriz, como lo quieras llamar, ¿ok? Que sometió al gallo a distintos tipos de encantamientos malignos y hizo encantamientos con hechiceros y hizo un trabajo negativo en contra del gallo, por ejemplo, que aparece aparece en Ofun Ogunda, aparece en Oborion Okaran, aparecen en varios versos de esos Odu o de algunos otros también. Y usted cree que están hablando ahí de un tamal de una papilla de maíz, usted no sabe lo que se está hablando allí. Si usted le dicen Odio que vino Ibin y le quitó la esposa a Orishanla o Batalá, y usted está creyendo que le están hablando de la babosa de tierra, el caracol de tierra, y usted no entiende que Ibin es un tambor con que se adora a Obatala, ¿ok? Y que Ibin también, cuando se creó, ese grupo se creó porque eran defensores de Obatala cuando existió en tierra yoruba y defendió el asedio de Odudua, por ejemplo, etcétera. Un tema histórico, un tema que requiere de estudio, de comprensión. Usted está creyendo que es la babosa y usted va a llevar toda su conversación basando en la babosa porque usted no entiende lo que le están diciendo allí. Te puedo dar muchísimos ejemplos. Osa al agua. Si usted no entiende que al agua están hablando de un plato, que es un sacerdote que tuvo que utilizar un plato para hacer unas medicinas, etcétera, 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 y usted lleva eso a otro tipo de conversación, cuando usted le dicen en muchos versos que hay muchas literaturas que llegan a Occidente cada día y que ya llegaron, o sea, cuando hablan de los ancianos de la noche, por ejemplo, la gente dice, no, los ancianos de la noche es Iyamí, no, los ancianos de la noche son unos monstruos malignos que aparecen en la noche. La gente no tiene ni idea de lo que están hablando allí. Eso no son ningunos ancianos de la noche, son unos monstruos malignos. Eso no es eso. Tampoco es Dan. Tampoco, porque hay muchas mezclas también. Por eso es importante conocer. Hay muchas mezclas. Hay muchos sacerdotes que están iniciados en Ifá, pero también están iniciados en Oboni. Y esos mensajes llegaron acá. Y Oboni tiene su propia liturgia, su propia dinámica, su propia forma de ser. Que no vamos a hablar de ese tema acá tampoco. Y hay elementos que se mencionan en verso Ifá que tienen que ver con Oboni y que la gente desconoce y por supuesto comienza también a inventar. Entonces, fíjense la responsabilidad que conlleva manipular un oráculo, tratar de buscar una ayuda para una persona y desconocer. Yo prefiero, como le digo a las personas, es preferible, mire, si usted tiene un verso por cada uno de los Odu, completo, un verso completo, memorícese ese verso, apréndaselo y trabaje bajo su conciencia con ese verso para usted en su aprendizaje. Y necesita escribir los otros versos, tenerlos escritos para poder apoyarse
durante una consulta, porque usted necesita consultar al oráculo para usted mismo o para su propia familia, su esposa, sus hijos, etc. Es preferible que los lea durante la consulta. Pero usted sabe y está consciente sin ningún tipo de ego, sin ningún tipo de soberbias, con honestidad y sensatez, que usted no tiene el conocimiento para manipular un oráculo de Ifá que es tan extenso. Y usted, hay niños hoy día, mientras usted y yo estamos aquí, yo estoy hablando y usted está escuchando. Hay niños en tierra yoruba que tienen 10 años, 11 años, 13 años, que dirigen Ifá completos, se saben el Ifá de A a la Z. Versos, cantos, todo. Se saben 4 y 5 versos con Ebo, medicina, interpretación, todo, por los 256 Odu. Niños, por supuesto, a ellos también es importante que dominan el idioma, por supuesto. Nosotros también tenemos, digamos, ese obstáculo que también tenemos que traducir del inglés. Si no sabes hablar inglés, otro obstáculo, porque el yoruba no te va a hablar en español, aquí hay unos que ya hablan y entienden, hablan portugués, etcétera. Pero también existe un obstáculo ahí, una pequeña barrera idiomática. Pero más allá de eso, usted tiene que entender que, como le digo, quitarse el atavio de sabio, el atavio de que usted es muy conocedor, y entonces yo, como yo siempre digo a las personas, ponerme yo un traje yorubá es faltarle respeto a un niño que tiene 10 años y tiene en su cabeza miles de versos, miles de formas de aprendizaje, que es su propia cultura, y va a venir yo, un occidental, que simplemente soy un homo que estoy estudiando, que estoy tratando de aprender, de ayudarme a mí, ayudar a personas que se acercan de la manera más honesta, a yo querer ser yorubá cuando tú no eres yorubá. Entonces hay que hacer las cosas de manera correcta. No se trata aquí de que, no, es que como yo fui iniciado, y fue tradicional. A mí me inició Olatunji Somori Muyiwa, ya lo he dicho muchas veces, el Arabá de Pozoremo. Y yo hice Itelotu, un ritual de donde estaba Odu. ¿Okay? Pero el hecho de que tú te hayas iniciado y esté Odu presente, que es una aclaratoria que hay que darle a la gente, ya lo he explicado muchas veces. Hay iniciaciones donde no está Odu. ¿Cómo inicia un Yanifá? Pues de Yanifá no puede haber Odu. Eso está en los versos Ifá, pero tienes que estudiar y tienes que conocer. Y más allá de eso, y que haya estado Odu presente en la habitación, eso no te da superpoderes, solamente te atribuye facultades para trabajar dentro de Ibodu, con Odu, aprender, escribir Odu, etcétera, etcétera, cosas que no vamos a decir acá. Pero el hecho de aprender, de memorizar, conocer, saber cómo se trabaja realmente un verso de Ifá cuando aparece en una consulta oracular, eso no tiene nada que ver con Odu. Eso tiene que, porque hay niños, como te estoy mencionando hoy, que saben, yo puedo parar una fila de 10, 20 aguoses en Occidente delante de un niño de eso, y ninguno de esos 20 aguoses sabe lo que sabe ese niño, incluyéndome a mí. Y ese niño ni siquiera está iniciado en Ifá, por ejemplo. Ni jamás en su vida ha visto Odu. Eso no tiene nada que ver. Es un tema de que nosotros tenemos que entender cómo es el proceso, con humildad, con respeto, con paciencia, digerir el proceso, porque si realmente, como siempre digo, usted se quiere ayudar usted a sí mismo, usted está buscando esto para ayudarse a sí mismo, entonces usted tiene que hacer todo el proceso como es, y no decir que Suru ni Baba igual, porque eso aparece en ciertos Odu y Fa, y entonces yo se lo digo a la gente, pero yo no me lo aplico. Después que usted continúe en el proceso, ¿de qué hace usted? ¿Sabe cuántas personas pagan para recibir Ibaodu en Nigeria? Todos los días eso pasa. ¿Y eso qué te hace? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuántas personas van a Nigeria y pagan una iniciación y pagan por íconos y pagan por cosas y entonces se devuelven y automáticamente comienzan a iniciar personas y a hacer rituales, hacer cosas, cuando usted sabe que usted no tiene el conocimiento? Y por más que usted haya grabado y que usted haya fotos, porque todos hemos hecho eso. Todos hemos grabado cuando un yorubá está recitando, cuando un yorubá está haciendo esbo, todos hemos grabado eso, hemos escrito, hemos pagado, yo lo he hecho. Eso no me autoriza a mí ni autoriza a nadie a que usted esté iniciando y esté haciendo cosas, porque usted no sabe lo que sabe ese señor. Usted tiene que sentarse a aprender.
conocer, interpretar lo que ese señor le está diciendo para que aprenda cómo es la estructura de cada cosa, por qué se utiliza, cuándo se utiliza, cómo se utiliza, ir memorizando, ir entendiendo. De eso se trata, como siempre he dicho también acá en los videos, esto no es una competencia de pararse en una cámara a ver quién recita más versos supuestamente de memoria. Eso no es así, si estás leyendo, si no estás leyendo, ¿a quién le importa eso? ¿Qué vida mejora usted tratando de mostrarle a quién que usted se memorizó o no un verso? Pregunto. Yo conozco 5 formas de hacer el boriru. De una misma ciudad conozco 2 formas de hacer el bo diferente, 2 familias diferentes. Una las he comprado, otro he estado ahí presente cuando me están haciendo el bo. Y lo he grabado, he pedido permiso para grabar, lo tengo en fotos, yo tengo esa información. Otra la he pagado, otra la he comprado, otra me la dieron, etcétera. Yo me sé obviamente la estructura básica para hacer un boriru. Reconozco un verso adabo, reconozco cómo va la estructura, cuál es la forma, cómo hacer el boriru, ya yo lo sé, obviamente. Y puedo aplicar cualquiera de las 5 formas, depende de lo que está haciendo. Si necesito algo más rápido, un poco más complejo, etcétera. Depende como si, no es lo mismo hacer un boriru de Ayewo y Q que hacer un boriru por una persona que no iré bobo. No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo hacer un boriru a una madre que se está muriendo en un hospital porque sufrió de eclampsia y X, Y o Z. No es lo mismo a que usted haga un ebo porque la persona se ganó la lotería. No es lo mismo. Y usted tiene que estar preparado para ese tipo de cosas, con humildad. Ah, ¿hay 100 tipos más de formas de hacer ebo? Claro que las hay. No está en mi conocimiento todavía. Ni está en mi acervo, ni está en mi biblioteca. Pero sí las hay. Ahora, cada quien tiene que ver cómo aprende honestamente, cómo realmente aplica esos conocimientos para mejorar su vida y poder mejorar las que se encuentran alrededor de usted honestamente. Vamos a dar este mensaje por acá, esperando que sea de su ayuda, de su agrado. Recuerda suscribirte, compartir, darle like. Es importante para nosotros que apretes el botón allí de suscribirte en YouTube, manito arriba. Si te gustó este video, esperamos que sigas teniendo un día bendecido, que los Dumares siempre sea tu luz, tu fuerza, tu camino y tu verdad. Obuato, Ashuri Boribo Funcia Lafia. Ireo, recuerda, estudiar es la clave. Prepárate.